Hola, en este video te voy a enseñar comandos básicos de cómo es que se utiliza el programa de PCInt, que es un programa en donde tú vas a hacer pseudocódigo, que el pseudocódigo es algo que nos ayuda para adentrarnos de una manera más fácil a lo que son los lenguajes de programación. Bueno, pues primero voy a iniciar con cosas básicas, que sería como el hecho de imprimir un mensaje, que sería de la siguiente manera. Entonces, en el botón verde compilamos y como vemos nos imprimió el mensaje que escribimos con el comando que se llama imprimir. Bueno, puedes imprimir cualquier cosa. Por ejemplo, mi nombre es Alexia. Y si lo compilamos, pues nos toca lo de mi nombre es Alexia, ¿no? Entonces, este es el comando para imprimir algo en consola. También podemos leer una variable. Por ejemplo, vamos a leer n. N puede, al momento de nosotros hacer esto, n puede tomar cualquier valor que queramos, ya sea un entero, una cadena de caracteres, un solo carácter o lo que queramos, ¿no? Porque en este caso nosotros no le estamos indicando como tal de qué tipo sea. Por ejemplo, aquí yo voy a poner 123 y si yo pongo hola, también me lo acepta. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a imprimir esa variable. Hola, nos imprime hola. Vamos a poner un número ahora y como ves, de igual manera nos está imprimiendo un número, ¿no? Entonces así es como se lee, como se escribe. Entonces pues hay un poquito, ya cuando sabemos esto, pues ahora vamos a ver un poquito de funciones, o sea, por ejemplo, para qué nos sirve trunc, las subcadenas, mayúsculas, minúsculas, convertir a número, longitud y todos esos, ¿no? Entonces, primero, pues vamos a leer un número y vamos a decir que resultado va a ser igual a trunc n. Entonces vamos a ver qué es lo que nos va a hacer esto. Vamos a imprimir el resultado y vamos a ver qué es lo que nos hace. 123.4 esto. Y como ves, esta función de aquí lo que nos hace es que toma el número que leímos y lo trunca a su parte entera, como lo podemos ver aquí. Porque, por ejemplo, si nosotros asignamos el 1, como ya es parte entera, pues lo va a dejar tal cual, ¿no? 1. Entonces, para eso nos sirve la función trunc, que es para truncar el número a su parte entera. Entonces ahora vamos a ver la función subcadena, que es para que subtrae una subcadena de la cadena original. Un ejemplo es que vamos a leer un string o vamos a poner una cadena, ¿no? Que va a ser un conjunto de caracteres. Cat. Y yo voy a decir resultado va a ser igual a subcadena y nos va a pedir el nombre de la cadena a la que le vamos a sustraer elementos. Luego te va a pedir el inicio, o sea, desde dónde quieres que te
tome en cuenta el número. Por ejemplo, vamos a checarlo con un breve ejemplo. Nos vamos a Paint y haz de cuenta que yo tengo una palabra, en este caso hola, ¿no? Entonces va a empezar desde el 1 y va a terminar al 4. Ok, esta es una cadena que tiene una longitud de 4. Entonces, lo que va a ser mi función subcadena es que va a tomar desde el número que tú le indiques. Por ejemplo, si yo quiero que vaya del que esté en la posición 2 a la 4, pues lo va a agarrar y lo va a tener hasta acá. Entonces, como yo quiero de la 2 a la 4, ok, yo de mi cadena original, que es esa de acá, voy a subtraer desde el comienzo, que sería el 2, hasta el 4. Entonces, vamos a imprimir el resultado y veamos qué es lo que pasa. Entonces, yo en este ejemplo quiero que imprima hola sin H, porque esa es la que yo no tomé en cuenta. Entonces, escribimos hola. Y como ves, nos imprime exactamente lo que estábamos diciendo, que va a imprimir hola. Entonces, esta función de aquí lo que hace es que subtrae una subcadena, de la cadena original. Entonces, pues con esto puedes hacer muchas cosas. Hay otra función que se llama mayúsculas, que esta función nos sirve para convertir una cadena de caracteres en mayúscula. Por ejemplo, vamos a decir que X va a ser igual a mayúsculas y aquí nos dice que tenemos que ingresar la cadena. Entonces vamos a ingresar la del resultado y vamos a imprimir hola, pero ahora en mayúsculas. Claro, aquí imprimimos ahora X y nos tiene que imprimir lo que es hola en mayúsculas. Entonces, así es como podemos convertir una cadena en mayúsculas. Claro que también podemos imprimir lo que sería la cadena original en mayúsculas, convertirlas todas en mayúsculas. O sea, cualquier cadena que tú pongas en tu función es la que va a convertir a mayúsculas. Por ejemplo, hola, me imprime hola porque le estoy diciendo que me convierta toda mi cadena original pues en mayúsculas, ¿no? Entonces, ahora hay otra similar, pero que me convierte todas en minúsculas. Vamos a checar ahora, claro, aquí como ves me equivoqué. Vamos a poner todo en mayúsculas y como ves no lo convierte todo. Lo de mi cadena que le pasé a la función toda mi cadena me la está convirtiendo en minúsculas. Entonces esas serían como funciones para las cadenas de caracteres o que tenga que ver con caracteres. También podemos convertir como si le pasáramos un número, una cadena que tenga de caracteres que contenga puros números y esta me la convierta, en vez de que sea 123 en caracteres, me la convierta a un solo número que sería el 123. Y esto se haría con la función que se llama convertir a número. Le pasamos la cadena y la imprimimos. Entonces, le pasamos una cadena y nos va a imprimir número. Entonces, para que esto quede bien claro de que efectivamente esto se convirtió en un número, vamos a poner
asignarle una variable número entre 2. Entonces imprimimos, pero aquí sería X y vamos a ver qué es lo que hace. Le pasamos 123 y como ves nos regresa el número 61.5, que es el resultado de dividir 123 entre 2. Entonces, con este pequeño ejemplo nos damos cuenta de que efectivamente esta función sí hace su tarea, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si convertir a texto? ¿No? De que tú le pasas un número y pues ese número lo va a convertir ahora en una cadena de caracteres. Y como yo aquí tengo esta asignación, como ves, me está marcando error. Y efectivamente me marca error por el hecho de que yo no puedo dividir una cadena de caracteres entre un número, ya que pues la cadena no es algo numérico, no es algo que yo pueda partir. Entonces, nada más para checar, pues vamos a imprimir número, que literal me va a imprimir exactamente lo mismo. Entonces, esta es otra que podemos utilizar. Luego está también la función de longitud. Esta función lo que hace es que te regresa un número entero, el cual indica el número de caracteres que contiene una cadena. Volviendo acá, contando desde que H es mi primer carácter o mi segundo, L mi tercero y A mi cuarto, lo que va a regresar esa función es el número total de caracteres, que en este caso de esta cadena sería 4. Entonces lo que nos regresaría sería un 4. Entonces vamos a hacer ese pequeño ejemplo para ver qué es lo que nos está devolviendo. Longitud. Ponemos la cadena original y vamos a imprimir qué es lo que nos dice. Res. Hola, y nos imprime 4. A ver, vamos a poner fulanito o fulanita, que sería 2, 4, 6, 8. 8 me tiene que imprimir y como ves, 8, porque efectivamente 8 es la longitud de mi cadena que yo le estoy pasando al momento de leerla. Entonces vamos a abrir un pequeño archivo que son de los ejemplos que me pasaste y vamos a checarlos paso a paso. Bueno, pues como vemos aquí, primero va a aparecer un mensaje en consola que dice ingresa tu calificación. Aquí va a estar leyendo un número, que en este caso sería tu calificación. Hay una variable que se llama compara y a esta le vamos a asignar la calificación mayor o igual a 70. Esto, ¿qué es lo que nos devuelve? Pues vamos a ver. Vamos a imprimir compara. Entonces, vamos a poner un 28. Como ves, aquí nos está regresando la variable compara, nos está regresando falso. Esto quiere decir que esta es una variable booleana, que en pocas palabras, esta variable nos regresa si la condición que nosotros le estamos pasando acá se cumple o no. En este caso, ¿por qué nos regresó falso? Pues nos regresó falso
porque si te fijas, yo al momento de ingresarle un número, le ingresé el número 28, entonces sería 28 mayor o igual a 70, no, esto no se cumple y por eso es que esta función nos regresa falso. ¿Por qué? Porque no se cumple la condición que le asignamos en este lado. Entonces luego pasamos a este lado. Esto se llaman condiciones, es decir, que va a entrar a los sí. Si la condición que ponemos entre el entonces y el sí se cumple, va a entrar y va a hacer las actividades o las acciones que nosotros le asignemos dentro. Entonces, pero primero pues vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto para que quede un poco más entendido. Vamos a leer un número y vamos a poner, oye, ¿sabes qué? Si mi número es mayor a 14, entonces imprime mayor a 14. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Compilamos, ponemos un 13. Como ves, no me imprimió nada porque yo no le dije que hiciera algo si es que no se cumplía. Pero yo sí le puse 15. Le puse un mensaje, que me imprimiera un mensaje cuando el número que yo ingrese sea mayor a 14. Entonces, como ves, se cumple la condición, es decir, que esta de aquí me regresa un verdadero y por eso es que entra e imprimimos este mensaje. Ahora regresando, aquí ahora sería si compara, es decir, si mi calificación es mayor o igual a 70, voy a entrar a mi condición y voy a realizar lo que esté dentro de, que sería todo esto. Y luego nos encontramos con otra condición que si dice, oye, ¿sabes qué? Si mi calificación es exactamente igual a 70, entonces voy a escribir apenas pasaste, es decir, que voy a regresar un mensaje que diga que pues apenas pasé. Pero si esta condición me regresa un falso, ¿qué quiere decir? Que mi calificación sea estrictamente mayor a 70, va a entrar a mi condición. Y si entra, tenemos otra condición que va a preguntar, oye, si mi calificación es menor o igual a 80, si esto se cumple, es decir, si yo le ingreso un 79, entonces me va a escribir, me va a mandar un mensaje que diga bien, pero si no, no me va a regresar nada. Entonces aquí se acaba el fin de esta condición y aquí el fin de esta condición y el fin de esta, ¿no? Entonces, si no, o sea, si compara no es mayor o igual a 70, es decir, si esto me regresa un falso porque mi calificación es menor a 70, entonces va a escribir un mensaje que diga reprobaste. Luego vamos a aparecer un mensaje que diga ingresa una cadena de 4 letras. Luego vamos a leer algo que tenga 4 letras. Size, que significa tamaño, entonces la variable size va a tener la longitud de la cadena que ingresamos, que como lo vimos anteriormente, la función longitud te está regresando el número de letras que contiene tu cadena que ingresaste. Entonces, si el tamaño de tu cadena sí es igual a 4, entonces vas a escribir que sí cumplió tu cadena, o sea que sí tiene las 4 letras que te dijeron que ingresaras.
pero si no, vas a escribir que pues no cumplió, ¿no? Entonces vamos a compilar este pseudocódigo. Entonces vamos a poner 79 y me va a imprimir el mensaje bien, que como ves entra aquí. Si calificación menor o igual a 80, ok, es menor o igual a 80 efectivamente, entonces me va a mandar un mensaje que me diga bien qué es lo que me está regresando. Ahora, un mensaje de 4 letras, vamos a ponérselo de 5 letras. Como ves, nos regresa un mensaje que dice no cumplió. ¿Por qué? Porque la cadena que yo le estoy ingresando es de 5 letras, más no de 4, como me lo pidieron en esta condición. Entonces, ahora pues vamos a checar otro pequeño ejemplo. Por ejemplo, este, que de igual manera me están ingresando un mensaje que dice ingresa tu edad. Luego tú vas a poner la edad con la variable que que hice leer. Luego aquí nos aparece otra condición, que recuerda que es lo que está aquí, solamente va a entrar a esto si la condición que está aquí te regresa un verdadero, es decir, que esa condición que estén poniendo ahí sea cierto. Por ejemplo, si la edad que yo pongo es 19, entonces 19 es mayor o igual a 18, sí, entonces sí cumple. Entonces voy a escribir el mensaje de que pues eres mayor de edad. Pero si el número que tú ingresaste es menor a 18, va a escribir no otro. Entonces, pues ahora vamos a checar. Luego dice, ingresa 2 cadenas. Y aquí vamos a leer 2 cadenas. Primero se va a leer la cadena número 1 y después la cadena número 2. Luego vamos a asignarles la longitud, es decir, vamos a asignarlo de cuántas letras tiene mi cadena 1 y cuántas letras tiene mi cadena 2, y se las vamos a asignar a las variables que se llaman medida 1 y medida 2. Y otra vez nos encontramos con las condiciones, que va a decir, oye, si medida 1, es decir, si mi cadena 1 es mayor a la longitud de mi cadena 2, entonces vamos a escribir, oye, ¿sabes qué? Mi cadena 1 es más grande. ¿Por qué? Porque estamos comparando las longitudes de nuestras cadenas. Si no, o sea, si esto no se cumple, vamos a entrar a otra condición, que si el número de letras de mi cadena 1 es igual al número de letras de mi cadena 2, entonces voy a imprimir o voy a regresar un mensaje que diga que son iguales. Y si no, voy a escribir que la cadena 2 es mayor que la cadena 1, ¿no? Entonces, este nada más es un algoritmo pequeño que nos indica si la persona es mayor de edad y que da 2 cadenas te regrese cuál es mayor o si son iguales, ¿no? Entonces, ahora para reforzar estos pequeños conocimientos vamos a hacer que sería que primero nos dice que ingresemos una cadena. Con el comando leer la ingresamos. Luego la variable letra contendrá una subcadena de la cadena original que es cat de 1 a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos damos a este ejemplo, nos dice que haz de cuenta que esta es nuestra cadena, ¿no? Entonces nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero sustraer de mi cadena que comience en la letra 1 y que termine en la letra 1, es decir,
que yo nada más quiero la primera letra. Entonces, esta letra nada más nos va a sustraer la primera letra de la cadena original que nosotros estamos ingresando. Luego tenemos esta variable que se llama mayúscula letra, que va a convertir a mayúsculas la primera letra de mi cadena original. Y tenemos aquí otra condición, que recuerda, esto siempre se va a hacer cuando las condiciones que estén aquí se cumplan. Aquí tenemos, por ejemplo, si mayúscula letra, es decir, si mi primera letra es A o, esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando te dicen, no sé, un ejemplo en la vida real, ¿no? Que si no sé, tú compras, supongamos que compran un boleto de lotería y te dicen, oye, ¿sabes qué? Y vayas con un adivino y te dicen, oye, ¿sabes qué? Tú vas a ganar 100 pesos si te sale el número 7, si tienes el número 7 o el número 10, ¿no? Entonces, en cualquiera de las dos, tú vas a ganar, siempre y cuando al menos esté una de esas dos. O, por ejemplo, vas a ganar si tienes el número 7, o el número 10, o el número 13, o el número 15, ¿no? Entonces, aunque nada más te salga un único número de todos los que te están diciendo, si ese número que sacas tú sale ganador, o sea, y aunque todos los demás no los tengas, igual tú vas a ganar. Entonces, esto es a lo que nos venimos refiriendo con el operador O. Es decir, que si mi letra mayúscula, mi primera letra de mi cadena llega a ser A, E, I, O U, entonces vamos a imprimir el mensaje de la cadena comienza con una vocal. Imprimimos la letra, dejamos espacios y algo más. Pero si no contiene ninguna de estas letras al inicio, vamos a escribir el mensaje de la cadena no comienza con una vocal. Ahora nos pide que ingresemos un número. Aquí lo ingresamos. Luego tenemos la función de subcadena, que como reitero que nos subtrae una subcadena de la cadena original, en la cual si te fijas también nada más va a ser el primer carácter. Entonces aquí aquí como ves nos está el número 2, el número 4 y en general cualquier número, sería en este caso el 0 al 9, los está poniendo en comillas. ¿Por qué? Porque esta función solamente funciona con caracteres, es decir, de que si yo le ingreso un número, no, como tal, no podría hacerlo. O sea, si yo desde el inicio le indico, oye, ¿sabes qué? Tú vas a hacer un entero. Si yo ingreso la función de subcadena, esto automáticamente me va a marcar error. ¿Por qué? Porque no lo reconoce como una cadena de caracteres. Entonces, por eso es que no funcionaría si fuera un número. Pero como aquí no le estamos indicando que es un número, o sea, no le estamos por ejemplo, describir, o bueno, eso lo veremos en otro video, de que cuando ya le indicamos qué tipo quiero que sea mi variable, ¿no? Entonces, en este caso, como no se lo indicamos, sí me lo acepta porque automáticamente piensa, ok, es una cadena de caracteres. Entonces, por eso es que aquí utilizamos comillas y no un simple 2, porque estaría marcando error. Y nos dice, no coinciden los tipos,
no se pueden comparar variables o expresiones de distinto tipo, que es como lo comentaba, que esto lo toma como si fuera una cadena de caracteres, ¿no? Entonces nos dice que si el primer es un 2 o un 4 o un 6 o un 8, o sea, si es cualquiera de estos números, entonces de escribir el mensaje de que inicia con un número par. Pero si no, nos va a escribir el mensaje que dice no inicia con un dígito par, ¿no? Entonces ahora dice, si convertir a número el primero, es decir, si esto, como recordamos, pues convierte un número de una cadena de caracteres en un número decimal, un número entero. Ok, si esto, módulo, aquí tenemos algo muy interesante, que es el módulo. Ok, cuando dices módulo 2, esto quiere decir que si el número que yo tengo acá es divisible entre 2, y aquí dice, si esta función módulo 2 es igual a 0, es decir que yo al dividir el número, por ejemplo, si yo divido 2 entre 2, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque es divisible entre 2. Entonces el residuo es 0. Pero si yo dividiera 3 entre 2, esto es igual a 1. Entonces, y esto que indica que no es divisible entre 2. Entonces, esto de acá es el residuo. Y eso quiere decir que el número de acá tiene que ser divisible entre 2 para que se cumpla la condición. Entonces, esto es igual a tener, si acá tuviéramos esto y aquí pusiéramos X, funcionaría de igual manera, nada más que aquí lo pones como para ahorrarte una línea de código, pero en general es exactamente lo mismo. En programación tú puedes hacer como tú quieras tu programa, mientras que funcione está bien. Si para ti se te complica más poner así ya de un jalón todo, lo puedes hacer paso a paso, ¿no? Entonces en este caso yo le dejaré así. Si X módulo 2, es decir que si X es divisible entre 2, entonces voy a escribir que mi número inicia con un número par. Pero si no cumple, quiere decir que el número no inicia con un número par. Entonces vamos a compilar para ver qué hace esto. Vamos a poner un hola. La cadena no comienza con una vocal. ¿Por qué? Porque no es ninguna de las letras que nos estipularon acá en la condición. Y por eso es que no cumple, ¿no? Entonces vamos a escribir un 123. No inicia con un dígito par. Y 123 no inicia con un número par. ¿Ok? Entonces, el primer dígito es el 1. El 1 no es par. Y el primer número de mi 123 no inicia con un número par. Entonces, esto es básicamente lo que hace el programa. Y estas pues son funciones básicas que podemos implementar en este programa que se llama PCInt.